Vamos a orientar, pues la idea es orientarlos a ustedes sobre diferentes estrategias que nos permiten ayudar a nuestros hijos en el desempeño escolar. Nosotros sabemos que generalmente los chicos cuando llegan al colegio se enfrentan con una dificultad y es, no siempre hay alguien que esté ahí para apoyarlos y para que evite que de pronto haya un fracaso escolar y ellos entren en crisis. Entonces se afecta, si ellos llegan al momento en que no pueden cumplir con sus metas, pues afecta mucho la autoestima, se afecta mucho también su forma de desempeñarse y el niño llega con un nivel en que generalmente él se frustra de tal manera que él cree que no es capaz de hacer ninguna tarea, aunque él puede hacerla. Entonces, es importante que todos sepamos que lo más importante para ellos es estar ahí apoyándolos en ese proceso, ¿no? Es darles amor, cariño, ayudarlos, nunca que ellos sientan que no son capaces, que no pueden con esa tarea. No, siempre hay igual. De todas maneras, en el proceso nosotros debemos permitirles ser sociales para que ellos también a través de observar al otro, también puedan aprender a través del otro. Y hacer muchos juegos también, porque a través del juego se reduce ese estrés y nos ayuda a que permitamos recordar y a superar esos bloqueos. También es importante que en ese proceso tengamos en cuenta muy bien la nutrición, es evitar comidas rápidas, y consumo más de comidas naturales, ¿no? Entonces, frutas y diferentes comidas. Obviamente algunos papás dirán, no, uno de los tantos problemas que yo tengo es que precisamente a mi hijo no le gustan sino las comidas rápidas y otras cosas así. Entonces, pues hay que hacer un entrenamiento, ¿no? Tanto con los fonoaudiólogos como terapeutas ocupacionales, que son los que abordan ese proceso. Y bueno, a nivel de esta situación, entonces hay que tener en cuenta todas las recomendaciones que nos dan cuando vamos Sí. al plan que estamos haciendo con los niños aquí dentro de nuestra institución. Entonces, si nosotros sabemos que al niño le cuesta estudiar, vamos a empezar por crear buenos hábitos para mejorar su rendimiento académico. Pero para poder crear buenos hábitos es importante que tengamos en cuenta el estilo de aprendizaje que tiene mi hijo, ¿no? Porque nosotros podemos creer que él puede aprender siempre escuchando, y resulta que a él lo que más le gusta o lo permite avanzar es, por ejemplo, a través de gráficos, de dibujos, de fotografías, de tabletas, de organizadores, de modelos, de diagramas, de dibujos donde el niño aprende más. Entonces, si vemos que la parte visual nos facilita ese proceso, pues tenemos que intervenir directamente iniciando por esa área, que es por donde el niño aprende más. Y a nivel auditivo, tenemos también, eh, ¿ya me están viendo? Disculpen. Sí, señora, ya te vemos. Sí, doctora. Bueno, entonces, a nivel auditivo es importante aprender también, o sea, aquellos niños no siempre podemos decir que ellos aprenden no solamente visualmente, de pronto a algunos niños sí les gustan los cuentos, les gusta la música, participa de debates, toda la parte de grabar, de mirar, de escuchar lo que está diciendo el otro, le permite aprender más. Entonces ahí estamos viendo aquellos niños que son muy auditivos, ¿no? Entonces también por ese lado, si yo sé que mi hijo aprende más por ese lado, yo empiezo trabajándole también por la parte auditiva. O si es un niño kinestésico, pues ese niño que juega a los laboratorios, hace dramatizaciones, toca, siente, todo lo aprende mediante a tocar y sentir las cosas que están a su alrededor. O sea, mediante el movimiento, el juego, mediante cosas prácticas, mediante cosas que se sienten, que se experimentan, manualidades y proyectos también. Por ese lado yo tengo que aprovechar esa habilidad. O si es aquel niño que ha aprendido a leer y a escribir y que para él esas tareas de lectura y escritura le permiten aprender también bastante. Entonces, a través de libros, de biografías, de textos, de ensayos, de entrevistas, toma apuntes, memoriza.
hace composiciones, hace crucigramas, sopas de letras, dictados, buscas palabras, etcétera. Eh, Ahí voy a ir a un punto que quiero tener en cuenta y es el de las inteligencias múltiples, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a mirar cuáles son los talentos que tiene nuestro hijo y cultivarle ese talento que él tiene. Porque si a él le gusta más el dibujo, yo puedo trabajar a través del dibujo. Entonces, em, o de pronto le gusta más la música, ¿sí? Entonces también lo puedo trabajar a través de un instrumento o también lo puedo trabajar a través de canciones. Entonces, o a través de libros y notas grandes. En ese punto hay que mirar también todo lo que él podría hacer. De pronto yo digo, no, mi hijo es como un niño científico, entonces yo también lo voy a hacer a través de proyectos donde pueda aprender bastante, ¿no? Bueno, entonces aquí sí, yo les estoy presentando una diapositiva sobre nuestro cerebro, que es el que nos permite aprender, donde están todos nuestros aprendizajes grabados. Hay que tener en cuenta en este sentido que hoy en día todos los niños tienen derecho a aprender, es decir, ir a un colegio, a una escuela o un centro de instrucción donde ellos puedan aprender, porque hay algunos niños que no son inscritos necesariamente en un colegio o una escuela, que van a un centro en donde hay terapias y allá aprenden también. Entonces, y de pronto a veces a través del tiempo se puede llegar a tomar una decisión y que él sea incluido en un ambiente escolar, ¿no? Y y bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aprender? A través de la atención, a través de lo que percibimos, a través de nuestra memoria, a través del pensamiento, a través del lenguaje y a través del aprendizaje. Todo eso lo tenemos ahí en nuestro cerebro como un dispositivo, como un computador, como nuestro sistema Windows que está funcionando, si hacemos una analogía con eso. Entonces, las actividades que debemos buscar deben estar enfocadas a hacer racionamiento. Bueno, primero la percepción, ¿no? Porque hay niños que a veces les cuesta llegar a una conclusión o analizar una información que les están brindando. Por ejemplo, si yo quiero que un niño me aprenda a mí hasta de los colores, pues yo tengo que irle mostrando los colores y también darme cuenta si él es capaz de percibir ese rasgo, ¿no? El tamaño, la forma, el color, la sensación, como lo ve, hacer varios ensayos, ir mirando con él, darle instrucciones, bueno, muéstrame el triángulo amarillo, muéstrame el círculo rojo, tráeme la camisa azul, en fin, todo eso es una manera, estamos dando un ejemplo, ¿no? Porque eso se puede hacer con diferentes temas, siempre y cuando el niño nos está poniendo cuidado, y es decir, nos esté atendiendo. Y ahí ir revisando cómo está la memoria, si se va a cortar, porque muchas veces los padres lo que reportan es, bueno, pues yo le enseñé eso ayer y ya ni se acuerda, ¿no? Entonces hay que ser a veces muy reiterativos y en otros casos, pues obviamente esa habilidad pues está presente y pues no hay necesidad de ser tan reiterativo si yo ya sé que él la sabe. A nivel del lenguaje, depende del grado en que el niño tenga sus habilidades, pues yo le hablo en un lenguaje sencillo o un lenguaje un poco más elaborado, de acuerdo a cómo yo vea cómo el niño me va respondiendo, cómo están sus procesos de lectura, cómo está en su capacidad de motivarse, de seguir instrucciones, de planear, de desarrollar, cómo están sus habilidades matemáticas, sus razonamientos. Ahora, porque si en el colegio le ponen una tarea de sumas y él no sabe sumar, pues yo tengo que empezar desde el reconocimiento de números, tengo que empezar desde hacer un conteo con él y lo puedo hacer a través de diferentes juegos. Entonces, bueno, obviamente nosotros los terapeutas aquí también estamos dando estrategias a los padres y les vamos diciendo, mire, necesitamos que usted con su hijito empiece a escribir los números en su casa o empiece a hacer tareas de conteo con piedritas o empiecen a contar diferentes cosas. Bueno, aquí voy a ir allá a lo que es como la parte formal, que es lo que habitualmente se maneja en el instituto y lo que manejamos los terapeutas en general, y es cuando el niño presenta ese tipo de desempeños escolares más bajos, generalmente se dice que tiene un problema de aprendizaje, ¿no? Es decir, su rendimiento es inferior al esperado para la edad en lectura, escritura, matemáticas y de acuerdo al grado escolar.
¿Qué tipos de trastornos también afectan el desempeño escolar? Pues hay uno que se llama discalculia, cuando no soy capaz de contar, cuando no soy capaz de calcular, pues ahí puedo ir analizando si ya eso es más una cuestión de cómo es el funcionamiento cerebral. Claro que eso se puede ir entrenando y se puede ir aprendiendo en algunos niños. Otros de pronto no lo alcancen a lograr, pero se intenta siempre hacer esa tarea con ellos para que ellos la aprendan desde una parte muy sencilla a una parte un poco más elaborada. También están las llamadas disfasias, que los famosos o los trastornos específicos del lenguaje, que son aquellos que están ligados más a la parte de cómo el niño comprende el lenguaje y cómo el niño expresa ese lenguaje. O sea, los trastornos de recepción del lenguaje y de expresión del lenguaje. Y están los dispraxias, que ya son los trastornos del movimiento, las dificultades para adaptarse a los controles, dibujar. Hay muchos niños que de problema motor están muy afectados y claro, no son capaces ni de coger a veces el lápiz, ¿no? Y de manejar todo, hacer todo el movimiento que tienen que hacer a nivel de hombro, brazo, que necesitan para la parte de la escritura y la parte del aprendizaje en general. La disgrafia, pues ya es un trastorno que está relacionado, perdón, la dislexia es un trastorno que está relacionado más con la parte de la dificultad que tienen para leer. Se les enseña las letras y tienen mucha dificultad para, desde reconocer las letras, reconocer las palabras, reconocer las oraciones y al mismo tiempo, eh, pues por ende, les llevan su tiempo para poder aprender a recordar una palabra determinada. Entonces, por eso se utilizan diferentes maneras de abordarlos, ¿no? Desde que ellos aprendan a cómo se llama la letra, cómo se pronuncia o cómo se escribe una sílaba o cómo se escribe una palabra determinada, ya, y las oraciones, ¿no? Eh, y esto, em, bueno, para no entrar tanto en materia que todavía más adelante la voy a ver, vamos a continuar con la afectación a nivel de escritura. Cuando el niño no es capaz de escribir o cuando se le dice, bueno, vamos a escribir tal cosa o tú le enseñas determinadas cosas, pero el niño no tiene, no muestra esa habilidad con el nivel que esperamos, ¿no? Eh, y a nivel de ortografía, que se llama el trastorno de ortografía, pues es un niño incapaz de aprender esas reglas de ortografía, entonces todo lo escribe, pues siempre con errores ortográficos. Aquí estamos viendo los trastornos de escritura, ¿no? Él está pensando, pero no sabe realmente si te preguntan, ¿no? ¿Cómo se escribe caballo? Si es con la C, con la K, en fin, con la B, con la V. Ahí estamos viendo ese trastorno de escritura, ¿no? Que muchas veces está relacionado también con trastornos de lectura. Entonces, cuando uno va a ver que también tampoco es capaz de hacer la lectura correcta de la palabra a veces. Entonces, ahí hay fallas a nivel de en los problemas escolares, se observan fallas a nivel de errores de organización espacial, eh, errores en cantidades, errores en direccionalidad. Si hablamos de problemas aritméticos, omite pasos, no aplica los procedimientos, hay fallas grafomotoras, no sabe para dónde va el número, no sabe cuál es el orden del número, lo lee mal o lo escribe mal, errores que llevan a resultados que no puede llegar, hay fallas en la memoria de cantidades, dificultad para recordar procedimientos aritméticos. Y persevera muchas veces, aunque se le dé la instrucción, él siempre sigue con el mismo procedimiento a veces. ¿Cómo podemos ir apoyándolo? Entonces, aquí es importante que sepamos todos cómo aprendemos. Nosotros aprendemos el 50, según William Glasser, en 1125 a 2013, un psiquiatra estadounidense, él dice que nosotros aprendemos el 50% de lo que vemos y oímos, el 70% de lo que discutimos con otros, el 20% de lo que oímos, el 30% de lo que vemos, el 10% de lo que leemos, el 80% de lo que probamos y el 95% de lo que enseñamos a otros. Entonces aquí yo quise meter esto como importante porque a veces es un poco triste, pero em, el niño no es organizado a veces porque nosotros mismos no somos organizados, ¿no? Entonces
Yo de pronto pienso que mi hijo se puede organizar solo o él lo aprende solo, pero si yo no le doy el ejemplo, desde tener listo el uniforme, ayudarlo a cumplir con sus tareas, irle preguntando cómo le fue hoy, qué hizo hoy, fomentarle la responsabilidad y el respeto, ¿no? Porque muchas veces también ellos dicen, no, es que el profesor me pone muchas tareas, o hizo todo. Entonces, a veces los mismos padres como que excusan al niño. Entonces, también es importante fomentar la responsabilidad y el respeto, felicitarlo por los logros, que se interese en los trabajos, pero primero yo soy el que me tengo que interesar en ese trabajo que él tiene, que tenga todos los elementos que necesita para poder trabajar, que le explique lo que no entiende, que le dedique tiempo, que lo espere, que sea paciente y constante todo el tiempo en el ciclo escolar. ¿Esto por qué? Porque pues obviamente él necesita de ustedes como padres o de un cuidador, ¿no? Porque a veces el papá pues no puede, pero por lo menos se puede la tía o puede la abuela o puede alguien que lo esté acompañando y que él no se sienta solo y que además siempre esté dirigido y orientado en ese proceso. ¿Cómo se hacen las tareas en casa? Pues eso yo creo que ya es habitual en ustedes, aunque pues yo lo coloco aquí pues como por revisar este proceso. Em, Revisar el cuaderno de tareas para ver qué es lo que tiene que realizar, preparar todo el material que va a necesitar, o sea, los libros, los cuadernos y los lápices. Ya cuando yo los empiezo a preparar y le doy el ejemplo a él, pues yo ya puedo exigirle a él que él mismo vaya y busque sus cosas. Bueno, vamos a hacer la tarea, pero entonces, ¿qué necesitamos? Ya estamos viendo en la agenda que tú tienes español o tienes matemáticas o tienes sociales. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, ¿dónde están tus cosas para empezar a hacer esa tarea? Vamos a repasar lo que viste hoy en el colegio o en la escuela. Y vamos a hacer la tarea, fijándonos muy bien en lo que estás pidiendo, ¿no? Cuido las letras y la presentación de esa tarea. Reviso, si no sé escribir todavía y hacer las tareas, pero podemos hacer la tarea oral, ¿no? Con imágenes. Ellos también aprenden a través de imágenes. Recojo todo lo que he utilizado y preparo la mochila para el día siguiente. Y ahí ya pues yo ya he terminado con esa tarea. Puedo decirle a él que hay compensaciones, ¿no? No es decir que todo es estudiar, ¿no? Puedes llegar del colegio y tomas un tiempo para descansar, tomar tus onces o la comida si no has comido. Y igualmente em, ir revisando la parte de a qué horas siempre tener un horario, ¿no? La gestión del horario, que sepa cuándo vamos a estudiar, no podemos estudiar a las 8 o 9 de la noche cuando nos vamos a dormir. Entonces ahí empezamos a desorganizar toda la parte del niño, ¿no? De- eh, bueno, esto es una tarea que a veces nosotros hacemos aquí con los niños. Es muchas veces la situación que ellos viven, ¿no? De enojo, de no manejo de frustraciones, de responder inadecuadamente, es porque ellos están frustrados y no ven cómo llegar a la respuesta de toda esa problemática que ellos están viviendo, ¿no? Entonces hay que enseñarles también a manejar toda esa frustración, a manejar también mi relación con los otros, es decir, que el otro no tiene por qué pagar porque yo de pronto me siento frustrado o no me siento bien, que cuando él no entienda, enseñar a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que no entiendes? No, habla con tu profesor y dile, no gritar ni protestar, ¿sí? Irlo preparando para la vida, ¿no? Para que cuando él esté enojado, él sepa qué hacer, ¿no? No solamente es ir a hacer las tareas de refuerzo escolar, sino también orientarlo o emocionalmente, ¿no? Ayudarle a salir de pronto la bronca que tiene a través de bromas o diciendo cosas que el niño toma como chiste para que también salga un poco del enojo y sacar un poco de la negación, hacer su trabajo, no lo contrario. Bueno, si no quieres hacer tu trabajo, ven, yo te lo hago lo presento por ti. Entonces el niño que está aprendiendo, ¿no? Y eso pasa también a veces con algunas actividades que se envían directamente del instituto. A veces uno encuentra que las actividades están siendo muy bonitas, pero cuando uno hace trabajo con el niño directamente en el aula, encuentra que no son iguales, que son totalmente diferentes. Entonces, en ese aspecto, es importante hacer una reflexión y mirar que yo tengo que buscar cómo hacer que mi niño aprenda para que él mismo aprenda a hacer esos ejercicios solo, no a decir no, no puedo y no lo voy a hacer, ¿no?
Y obviamente hay un nivel de dificultad, ¿no? En el colegio hoy en día, como hay inclusión, hay una flexibilidad en objetivos, es decir, no se le exige al niño exactamente lo mismo que se le exigiría lo que aparecen en los logros eh, a nivel curricular, ¿no? Sino hay una flexibilización en cuanto a qué es lo que se espera del niño. Entonces también enseñar a manejar todo eso que ellos tienen, no hacer mala cara, no ponerse de malas, no vamos a ver cómo solucionamos este problema, no permitirle que tire las cosas, sino que más bien ayudarle a organizar y a actuar de manera correcta. Consejos para aprender en clase, perdón, en casa. Primero, debemos establecer un horario, lo que ya habíamos dicho, organizar el espacio, eliminar las distracciones. No es lo mismo que el niño vea cómo su hermano está viendo televisión mientras él hace la tarea. Eso crea una gran desigualdad y eso hace que el niño no quiera hacer sus deberes porque siente que es injusto. Entonces, él debe tener su espacio y pues también, obviamente, si está su hermano en ese momento en otra cosa, pues debe tomar otro espacio si él, digamos, es un momento de descanso o simplemente también puede ser que también estén en el mismo nivel del niño y se le asigne la misma rutina, ¿no? Si son pequeños, si están más o menos por los mismos niveles cronológicos de edad. Hacer una pausa cuando sea necesario antes de comenzar a trabajar es importante que esté tranquilo, o sea, es que esté alimentado, que esté aseado y que él siempre pregunte las dudas, ¿no? Bueno, aquí a nivel de escritura es bueno antes de, o sea, a veces ¿qué pasa? Yo veo que mi niño no sabe ni cómo coger el lápiz, pero a veces es porque él no está entrenado a nivel motor. Entonces, todo esto que hacen, se hace en terapia ocupacional también se puede hacer en casa, ¿no? Hacer bolitas, rasgar, moldear, doblar, exprimir, pegar, despegar, enroscar, ensartar, usar tijeras. Todas esas cosas van ayudando a que el niño vaya desarrollando toda la parte motriz, para pues, obviamente, ser más fácil para él escribir. A nivel de lenguaje oral, el lenguaje oral es muy importante para la escritura, porque como si yo hablo desorganizado, así voy a aprender a escribir desorganizado. Y si soy desorganizado, no, el cuento va a ser desorganizado. O si, por ejemplo, yo tengo dificultades para pronunciar, tampoco voy a escribir bien las letras, porque la asociación que estoy haciendo en mi cerebro de lo que estoy pronunciando y el grafema correcto no está haciendo la relación adecuada. Entonces, por eso también en ese nivel es importante ayudarle a través de trabalenguas para que vaya adquiriendo los sonidos, a través de ejercicios con su lengua, cómo él puede ir movilizando su aparato fonarticulatorio y a nivel orofacial para hacer los sonidos de manera correcta, obviamente. Y bueno, en eso también se hace un entrenamiento específico, o sea, que es la parte fonológica, que es lo que yo escucho, desde aprender a hacer diferenciaciones, desde cuando nosotros sabemos cuándo está sonando, por ejemplo, la licuadora, cuándo suena la lavadora, cuándo es el sonido de un avión o cuándo es el sonido de un tren. O cuando estamos hablando de pelo o velo, por ejemplo, ¿sí? Entonces todo eso se hace a través de imágenes, relacionando palabras parecidas para que se vaya haciendo la diferenciación, ¿sí? Sin que necesariamente el niño todavía sepa la letra. Creo que el paso inicial es siempre ir del oral a a lo escrito. También la entonación correcta de las frases, reconocer y producir fonemas en las sílabas, también es muy importante, ¿no? Y bueno, siempre se empieza por sílabas directas. ¿A qué se refiere uno como sílabas directas? Son aquellas en donde, por ejemplo, tú relacionas la consonante con la vocal, por ejemplo, ma, pa, ba, da, ta, ¿sí? Porque ya cuando hablamos de sílabas un poco más complejas, que son las sílabas trabadas, o las sílabas como la pla, la bla, la fla, esas ya son más difíciles de adquirir. Entonces uno siempre empieza por esos sonidos o por esas sílabas, perdón. Y también ya después de que ellos adquieran todas esas sílabas, pues uno hace el trabajo a la inversa, es decir, aquellos grupos consonánticos en donde no empieza por la consonante y la vocal, sino empieza por la vocal y luego la consonante.
Em, y bueno, en eso también hay varias actividades, ¿no? Como por ejemplo, yo puedo trabajar con ellos desde sopas de letras para que ellos también vayan a nivel visual, retroalimentando la parte de cuál es la asociación del fonema y el grafema, ¿no? Puedo hacer crucigramas, puedo hacer también anagramas, que a veces las letras están ahí, pero yo no sé cuál es el orden. Entonces, esa tarea no la hacen solos, ¿no? Obviamente yo estoy ahí acompañando, está el ejercicio y está acompañándolo uno para que ellos vayan haciendo ese reconocimiento. Ellos terminan aprendiendo bastante así. Y hay muchos niños que logran aprender a leer y a escribir de esa manera, ¿sí? Cuando uno les dice, bueno, vamos a escribir el perro corre por el parque, entonces uno dice, bueno, ¿cuántas palabras hay? No, él es una, el perro es otra, corre es otra, sí. Y pero eso cómo se hace a nivel espacial, porque cuando uno habla, pues todo lo hice muy rápido, ¿no? Y nunca hace pausas para poder hacer esa retroalimentación y, y obviamente ellos quedan perdidos, ¿no? Porque cuando uno va a mirar el texto está todo pegado. Obviamente tiene una razón de ser, así hablamos todos, ¿no? Entonces hay que manejar diferentes estrategias visuales, ¿no? Como hacer que con colores o colocarle palabras. Primero escribimos las palabras en una hojita, las recortamos y luego la pegamos en una cartulina separaditas para que sepa que cada palabra tiene su espacio o que está de diferentes colores. ¿Sí? Entonces hay muchos padres que uno mira qué estrategias usan, algunos tienen un silabario, que es aquel que usan para montar todas las sílabas y que ellos vayan aprendiendo por sílabas o por palabras. Eh, bueno, ya viene la parte morfológica, es decir, palabras que se parecen porque nacen de la misma raíz, ¿no? Por ejemplo, si yo voy hablando de pan, yo puedo decir, bueno, ¿qué palabras pueden salir de pan? Panadería, panadero, muchas palabras. Entonces, a través de esa parte morfológica también yo puedo ir enseñándole al niño cómo escribir esa palabra. Y aparte de todo, pues bueno, mientras ellos vayan aprendiendo palabras y vocabulario, reconociendo imágenes y haciendo las asociaciones, van conociendo no solo cómo se llama ese objeto, sino para qué sirve y cómo es. Y en qué grupo está, si será que es una fruta o será que es un animal o será que... Pero todo eso lo voy retroalimentando en la medida que él va aprendiendo, ¿no? Haciendo conjuntos de palabras o grupos de palabras. Y bueno, obviamente también armando oraciones a través de la sintaxis, ¿no? Entonces, eh, siempre tener en cuenta que tengan una buena regla gramatical. Ahora, los niños al principio lo único que hacen es escribir para decir mamá pelota, aunque no esté el verbo, pero vale. Yo puedo irlo retroalimentando hasta que él aprenda, mamá, entrégame la pelota o dame la pelota. A nivel pragmático, pues bueno, como esto se hace a través del juego para que ellos vayan aprendiendo, ellos van acumulando ese vocabulario y lo van usando con otros, ¿no? Va sabiendo por qué yo le digo al otro buenos días, o hasta luego, o dame esto, o regálame esto, o por favor, o gracias, o quiero agua, para las diferentes necesidades está esa parte del uso, ¿no? Cómo yo empleo ese lenguaje adquirido con diferentes personas. No es lo mismo que yo hable con mi mamá, como hablo con la profesora o como hablo con un compañero. Entonces, todo eso se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? Ahora, si yo digo, bueno, pero mi hijo todavía no está entendiendo el lenguaje como tal, bueno, lo vamos a hacer a través del juego para que él vaya aprendiendo desde los saludos hasta cómo se pide una cosa que él necesita, ¿no? Y cómo va entendiendo la instrucción que yo le voy dando para que él vaya conviviendo con otros y socializando con otros y empiece a entender el lenguaje y él sepa después o quiera comunicarse con otros cuando hay esa dificultad. Entonces aquí ya vemos cómo este desarrollo cerebral eh, se va se va convirtiendo en habilidades. Y esto nos permite a nosotros tener una plasticidad neuronal. Es decir, si mi hijo no puede hacer tarea, la idea es que a través de esas experiencias él termine aprendiendo, ¿sí? Y esas áreas que no estaban eh, bien desarrolladas al momento que llega al colegio o a cualquier institución, pues van a irse desarrollando y se van creando como unas redes. Y esas redes me permiten aprender nuevos aprendizajes. Por eso estamos viendo ya un cerebrito
todos esos ejercicios que se van haciendo, pues a veces los asimilamos como un gimnasio, ¿no? Que lo mismo que se hace en un gimnasio cuando yo quiero quitar panza o cuando yo quiero sacar músculo, que aquí con el cerebrito también hacemos diferentes tareas. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro aprenda a crear esas sinapsis, a crear redes neuronales y se vayan a aprender, aparezcan nuevos aprendizajes. Entonces, aquí por eso está esta diapositiva, ¿no? Desde aprender a comer, a hablar, a cantar, a relacionarse con otros, cómo voy estimulando yo, no olvidar la estimulación que tenemos que ir haciendo en casa con los niños, es hacer todos los ejercicios, no perder la calma, no tirar la toalla. ¿Qué quiero hacer cuando mi niño ya sabe escribir, pero no lo hace rápido? Entonces, yo puedo hacerlo a través de la copia, ¿no? Utilizando palabras abreviadas, si tú quieres escribir X palabra, pero no alcanzas. Pero eso ya vas para los grandecitos, para los pequeñitos no tanto, porque después aprenden a comerse las letras y todo lo escriben inadecuadamente. Cuando ya está afianzada la escritura, pues yo ya utilizo ya otras técnicas, como que utiliza abreviaturas que le permitan a ver, entender la palabra que quería escribir, ¿no? Porque ya sabe cómo es la palabra, ¿no? Hacerle dictados, utilizar el juego, a escribir en tablero, hacer en computador un trabajo. A veces es más fácil que ellos tecleen a que ellos escriban en un cuaderno, ¿no? Y muchos aprenden también leyendo, leen y escriben con con una tabla en un computador. Ojo, eso también es importante ver una cosa, porque a veces, ¿qué les digo yo? Si yo observo que mi hijo se puede convertir eso en una adicción, pero eso depende. Porque hoy en día el tema álgido o el tema que nos tiene un poco bloqueados a los terapeutas es que como hay niños que se vuelven adictos a los temas tecnológicos, ya a esos padres no quieren saber nada. Mire, no le pase nada de tablet, no le pongan un computador, que no haga programas, que no sé qué. Y uno dice, bueno, padre, pues sí, o sea, yo entiendo tu preocupación, pero yo tengo que eh, enseñar a mi hijo cómo usar un computador o como es un arma, ¿no? Obviamente yo no tengo un arma en la casa porque no espero que mi hijo vaya a matar a alguien el día de mañana o se mate él mismo. Pero yo sé que eso va a entrar en una polémica, pero prefiero decirlo porque es importante que ustedes sepan que la tecnología no es mala, es que saberla usar. No lo hago para que ustedes se sientan mal, ni tampoco para decir que son malos padres, no. Simplemente a veces las tecnologías nos ayudan bastante a que el niño aprenda. Sí, lo que antes era muy lento, o sea, si nosotros vamos a hacer una remembranza de lo que pasaba hace 20 años con los niños autistas o con los niños de trastornos de aprendizaje, que eran aislados, que nadie les ponía cuidado, que creían que eran niños que no eran capaces de aprender. Hoy en día, ¿cómo ha cambiado ese tema? Y es que las herramientas tecnológicas nos han ayudado bastante. Uno encuentra tableros de comunicación en Internet y cómo nos ha ayudado a hacer que nuestro hijo exprese lo que él siente, ¿sí? Desde que antes no sabía que le dolía la cabeza o una pierna, a como me está diciendo que quiere jugar o que quiere ir al parque, ¿sí? Eso para hablar con los niños con problemas del lenguaje que es muy importante, no es el todo, ¿no? Porque a través de una canción también aprende vocabulario, ¿sí? ¿Y cómo hace la vaca? ¿Sí? Si estamos hablando de niños muy pequeños. Porque cuando estamos hablando de niños muy grandes, les puede desarrollar habilidades abstractas. Por ejemplo, sabe conocer vocabulario nuevo, conocer lugares nuevos en que ellos se presenten, aprender a leer, aprender a hacer inferencias, ¿sí? Pero todo eso hay que saberlo manejar, obviamente, ¿no? Todo es, nos puede, de pronto, yo respeto lo que dicen algunos padres y bueno, cada quien sabe las cosas en su casa cómo pasan, pero sí es importante saber que hay herramientas y por lo menos restringir las otras herramientas que sabemos que no son buenas, porque también como hay cosas buenas, también no hay cosas tan buenas, sino solo utilizarlo para lo que nosotros necesitamos y en determinados momentos. Em, en el tema de la lectura, pues ya esto es para niños mucho más grandes. Este consiste en que ellos sepan no solamente leer, sino que también hagan.
primero me diga a mí, no a través de un ejercicio. Bueno, este libro se llama El perro. ¿De quién está hablando? No, pues está hablando de un perro que no sé qué. Ya ellos han visto de pronto el muñeco o el objeto visual que aparece en la carátula. Y ahí a través de eso me puede más o menos hacer una lógica de la historia, sin que esa sea la lógica. Pero la idea es irle trabajando el lenguaje. Yo también puedo establecer una serie de preguntas previas antes de la información para saber cómo podemos ir haciendo el análisis del texto, confirmando y haciendo autocorrección, por ejemplo, hay en textos que dicen muchas cosas, pero que solo llegaron a la conclusión después de haberlo leído todo, ¿no? Y no nos dice exactamente, pero las preguntas, con base en lo que leí, las puedo contestar. Establecer unas metas en comprensión, de lectura, qué es lo que quiero que él aprenda con esto. Y bueno, de acuerdo a eso salen las preguntas. Otra forma de que los niños vayan aprendiendo es aprender a hacer mapas mentales, aprender a hacer mapas conceptuales. Ellos aprenden, por ejemplo, algo de la naturaleza o de química o de física haciendo mapas conceptuales o mapas mentales, haciendo galerías, haciendo sombreros para pensar, maquetas, juegos, obras de teatro, como en historieta, en debate, en bailes, en acrósticos, en grabaciones, audio, es decir, ponernos de acuerdo con el grupo de profesores cómo podemos presentar la tarea también, porque mi hijo de pronto esta mañana no lo puede aprender, pero yo sí quiero que lo aprenda. Entonces, vamos a presentar a través de una obra de teatro, o a través de una historieta, o a través de un baile. Bueno, no sé. Es una estrategia que más o menos se está estableciendo ahorita, porque algunos colegios son más flexibles y permiten que el niño presente sus evaluaciones o sus aprendizajes a través de este tipo de metodologías. Pero siempre depende del colegio. También lo puede hacer a través de también para niños más grandes, páginas, ensayar páginas y presentaciones. Ellos son buenos para la tecnología, yo creo que nos ganan muchas veces, ¿no? Y con ellas pueden ir diseñando y aprendiendo temáticas con presentaciones. Y bueno, hay diferentes maneras, ¿no? De WhatsApp también, Telegram, diferentes cosas que nos permiten también presentar y manejar información. Estoy viéndolo desde los TIC. Hay otras estrategias que también se hacen más, digamos, dentro del proceso de aprendizaje, a nivel colaborativo, o sea, viendo a otros, haciendo trabajo con otros, situarlo en un problema y lo dejando, cuando ya se sienta, uno vea que él puede y lo permitiendo que él sea capaz de ir aprendiendo solo también, pero también obviamente verificando que lo haga de manera correcta. Esto es otra manera también de utilizar las TIC, como para ir afianzando un poco el tema de lo que ellos pueden aprender, ¿no? Hacer audios, hacer podcasts, hacer infografías, hacer música, hacer foros, hacer notas, a sacar bibliografía, hacer imágenes o a seguir cuestionarios web para aprender determinados temas, o hacer narraciones digitales, presentar imágenes. Estas ya son, pues obviamente ya había hablado de estas, del aprendizaje cooperativo que se usa más en bachillerato, aunque también se puede usar en cualquier etapa, a nivel basado en problemas, ¿no? Orientado a proyectos, nos vamos a hacer un proyecto y quiero que lo presentemos de esta manera, ¿no? Ellos se las ingenian y ahí uno va haciendo la instrumentación y va mirando cómo va aprendiendo, o presentando métodos o estudios de caso. Bueno, eh, cuando trabajamos procesos de aprendizaje, estamos enfocados en dos ambientes. Uno el tema metacognitivo y el otro un ambiente metalingüístico. Algunos de ustedes cuando leen los informes encuentran esos dos términos y yo pues quiero hacer énfasis en los dos sin profundizar tanto, pero sí para que lo conozcan. El metacognitivo es el que me permite a mí razonar sobre mis propios procesos, ¿no? Entonces, la actividad que yo hago cuando yo estoy pensando qué voy a hacer, por ejemplo, cuando voy a manejar, es una actividad metacognitiva.
yo tengo que saber cómo hacerlo porque pues obviamente ahí me organizo, ¿no? Y es lo primero que tengo que hacer cuando voy a manejar. Lo mismo pasa en los procesos de aprendizaje. Y se hace durante todo el proceso, a través de un monitoreo, revisando si lo que estoy haciendo o lo que aprendí es correcto, ¿no? Haciéndome preguntas. Eh, y al final también hay un cuestionario que yo me hago a nivel metacognitivo y es, ¿qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? Si me resultó fácil o si hay algo que no he aprendido. ¿Cómo lo puedo mejorar y para qué me sirve? Entonces, desde la parte metacognitiva, ¿sí? Es decir, cómo me organizo, cómo me administro, si lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, cómo lo hice. Y a nivel metalingüístico, pues está ya reflejado en el tema de todas las habilidades que yo tengo desde cuando me hablan y yo sé qué es lo que me están pidiendo, hasta cuando yo sé cómo organizarme mentalmente para hacer o estructurar un texto o para expresar un discurso frente a otras personas o para comunicar, por ejemplo, en un debate algo que yo quiero expresar, ¿no? Entonces, el metalingüístico se refiere a los propios procesos que tienen que ver con el lenguaje, ¿no? Como a mis metas de lo que yo quiero comunicar y expresar a otros. Entonces, bueno, antes está la parte final de la presentación. Eh, ya ahorita pues es el espacio para las preguntas. Quiero agradecerles que me hayan puesto atención. Espero no haber hablado tan rápido, pero pues no quería como quedarme tanto con el tema, sino poderlo presentar todo porque, bueno, empecé un poquitico tarde, pero bueno, les pido disculpas de antemano y les agradezco la atención ahorita a esta temática que trabajamos hoy. Y si hay alguna pregunta, pues con mucho gusto, aquí estoy presente. Bien, bueno, damos inicio al espacio de preguntas. Gracias, doctora Mary. La mamita de Laura Sofía tiene una pregunta, nos dice, buenos días, doctora, ¿cómo puedo lograr que a pesar de las ayudas para recordar la entrega de los trabajos, no se entregan las actividades por olvido? Bueno, ¿cuántos años tiene tu hija? Es importante saber la edad, ¿no? Si estamos hablando de un adolescente y si ella ya tiene, por ejemplo, una agenda y están ahí las actividades. ¿Qué está Mamita pasando de Laura ahí? Sofía. Laura Sofía, el apellido. Listo. Buenos días, doctora Mary. ¿Cómo estás? Soy la mamita de Laurita Campo. Ah, Eh, ya, hola, mamita. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Lau tiene 14 años, es adolescente, pero me suceden algunas oportunidades que aunque está en el control, en las agendas, hace la actividad, a veces la deja la realiza y la deja, por ejemplo, en el maletín, se lo olvida y no las entrega. Y a pesar de las estrategias que se hacen, que se le pone pues en la nevera o en algo lugar visible para que ella sepa que tiene que entregarla, pues se le olvida. Y pues a veces ha tenido o obtenido malas notas a pesar de que es muy buena en esa materia o realizó la actividad, pero no la entrega. Bueno, ahí lo importante es que se haga una retroalimentación desde el día anterior con ella, ¿no? Sobre las tareas y la agenda y revisar esos ejercicios que ella tiene pendientes o presentar en el colegio. Y verificar que dentro de su maleta esté eso, esa tarea ahí, ¿no? Desde el día anterior, ¿no? Y ya no la puede sacar, ni la puede mover, ni hacer a última hora, no, sino ya previamente la tiene que haber organizado, ya haber guardado, tan pronto la haya terminado, probablemente en una carpeta, eh, o en algo que le guste mucho. También puede ser, ¿no? Comprarle un objeto que a ella le guste mucho, que le permita guardar sus cosas y que ahí ella sepa que siempre puede guardar sus trabajos, ¿no? Para que nunca se lo olviden. Y obviamente tener desde el día ya anterior guardados en su mochila, ¿no? No es que a última hora ella los haga, ¿no? Obviamente es una niña muy autónoma, yo la conozco, y pues uno esperaría que ella lo, pero ellos obviamente ese no es un proceso, digamos, que ella lo haga de mala ni nada de eso, sino que simplemente ya es algo que ella lleva de muchos años, ¿no?
y que dentro de su proceso de revisión, pues siempre le ha fallado. Entonces, eso va a seguir fallando porque ya ahorita eh, no hemos logrado como afianzar ese proceso, pero a través de un objeto que a ella le guste mucho se puede ir haciendo, pero que ella tenga ahí dentro de su mochila ese trabajo que ella realizó. Obviamente, el problema que yo no voy a decir por tu hija, sino por otros niños. ¿Cuál es el problema? A veces los mismos niños mm, evaden la tarea. Entonces, ¿cómo pasa o qué pasa ahí cuando van en la tarea? Son aquellos que no saben qué tarea tenían, la agenda se les perdió, toca llamar a un amigo para ver qué pasó, que cuál era la tarea que había que hacer. Entonces, o el profesor tiene que mandar la agenda. Eso se convierte en toda una crisis familiar. Entonces, porque son los padres los que terminan a veces asumiendo ese derecho. Y yo, pues obviamente tengo que establecer una estrategia con el colegio o el lugar donde él está yendo a estudiar para que de alguna manera yo esté enterado sin estar molestando a los otros padres de cuáles son las cosas que él tenía que entregar, ¿no? Claro, es muy difícil a veces que en los colegios se pueda dar, porque ¿qué pasa? Obviamente los profesores tienen muchos alumnos y para estar enviando la información y si se perdió la agenda, pues qué culpa. Entonces, ellos no van a decir, no, yo se la mando a usted por un correo electrónico, se la mando por WhatsApp. Eh, bueno, es una cosa todavía por trabajar en los colegios, ¿no? Que haya un lugar en donde los padres estén enterados de los trabajos de sus hijos y puedan monitorearlo de alguna manera. Pero eso todavía es una tarea complicada, diría yo. Eh, bien, doctora, gracias. La familia de Sara Traslaviña tiene una consulta. Adelante. Buenos días. Bueno, mi pregunta básicamente, doctora Mary, es ¿cómo mantengo, digamos, en Sarita la motivación siempre para las actividades escolares? Bueno, pues aclaro que Sara ya está en bachillerato, porque digamos que cuando yo la voy a recoger del colegio, Sara está súper motivada. Sarita sale súper feliz, me cuenta todas las actividades que realizaron durante toda la jornada escolar. Y pues si ella tiene, digamos, algo que hacer, pues su tutora me dice, tenemos que trabajar. Ahorita estamos con todo en física, está viendo lo del átomo, entonces me dice, hay que hacer un trabajo de la línea del tiempo. Ella sale súper contenta, sí, voy a hacer la tarea. Yo le digo, ¿en qué lo vas a trabajar? Quiero trabajar en cartulina, con papel de colores, pero llegamos aquí a la casa y le digo, Sara, nos vamos a poner a trabajar en la tarea que tienes que entregar el jueves. Se pone irritable, se pone a llorar, dice que no quiere trabajar, a veces me toca, digamos que es como un tire y afloje con ella, y pues digamos que no sé, doctora, si será normal que ella se desmotive por ciertos ratos o cómo debo hacer para que, digamos, ella llegue a la casa con esa motivación de que tiene que hacer las tareas porque digamos que es un repaso de lo que ella vio ese día en el colegio. Muchas gracias, doctora. Bueno, mi salita sí que ha mejorado bastante, ¿no? Eh, es difícil que ella, digamos, adapte como el mismo ritmo que tienen los niños allá en su colegio, pero ahí toca negociar un poco, mamita. ¿En qué sentido? Hay que darle su tiempo para que ella, pues obviamente, haga un relax, juegue un poquito, pero desde antes de yo debo tomarlo como un reforzador. Es decir, decirle, mira, vamos a jugar un rato, tú vas a estar descansando un poquito, pero después de que tú ya hayas hecho esta actividad, a más o menos a las 3 vamos a empezar y nos toca empezar a trabajar, ¿sí? Ahora, yo te voy a ayudar, tú no lo vas a hacer sola porque obviamente vamos a hacer las tareas las dos, ¿no? Y bueno, yo sé que ella va a ir cediendo un poco, ¿no? No es fácil porque ella tendrá algunos días que probablemente van a ser difíciles y otros que sí lo haga. Pero lo importante es ir avanzando en ese proceso, ¿no? Ven, yo te ayudo, a veces los papás son eso, pero yo hice la mayoría de la tarea así, al principio es así. Para yo ir mostrando a mi hijo cómo hacerla, tengo que empezar a darle un modelo, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a hacerla, mira, no es tan difícil, es así, no te preocupes, yo te ayudo, ¿sí? Cuando se encuentran ese apoyo, ellos
van cediendo un poco más y ya después, bueno, pero mira, tú eres capaz de hacer esto, ¿sí? Entonces sí, ellos van haciendo lo que ellos más o menos pueden colaborar y obviamente van adquiriendo más habilidades y después más adelante van a hacer muchas más cosas de las que inicialmente hacían, de lo que uno esperaba, pero al principio a veces, digamos que el 80% lo tiene que hacer el padre y después el chico, para que se vaya motivando y él sienta que es capaz. Y ya, obviamente, mientras adquiere la habilidad y se afianza, para que después siga en ese proceso. Bien, la señora Wendy nos pregunta, buenos días, doctora, ¿qué tip para manejar la frustración de mi hijo ya habiéndolo escuchado y hablado con él? Gracias. Bueno, es que también esto depende de varias cosas, ¿no? Depende de la edad, ¿no? Desde cuando mi niño es pequeño, pues cuando él cómo manifiesta la frustración a través de un berrinche, ¿no? Entonces, si es pequeño, yo tengo que primero ir eliminando la conducta negativa, ¿no? Que es el berrinche que él siempre hace para no tener que hacer la tarea, ¿no? Hagas o no hagas un berrinche, te toca hacer la tarea. Cuando ahorita nos vamos a sentar los dos y vamos a hacer el ejercicio. Eh, como les digo, esto es un trabajo del 80% al principio con el padre, que es el que está como iniciando la actividad, para ir mostrando, para que él vaya aprendiendo. Y a medida que vaya avanzando en la adquisición de habilidades, él vaya viendo que es capaz de hacerlo. Porque es que si él, a veces puede ser una excusa para no hacer un ejercicio. Y es importante saber si es una excusa para no hacerlo. O sea, ya yo termino cediendo y él siempre gana y yo hago todo el ejercicio y no aprende él. O sí, he visto que efectivamente no lo puede hacer y entonces, obviamente, como se siente frustrado, pues siempre aparece la dificultad. Entonces, ahí nos toca ir orientando hacia todas las ganancias que él tiene, ¿no? Si tú haces ese ejercicio, vamos a aprender más. Y, y bueno, no son ganancias de tipo económico, ¿no? Porque los niños se acostumbran a que si me llevas al cine o me llevas al parque, entonces yo hago la tarea, ¿no? Y ya después cuando yo no tengo para el cine y para el parque, pues se fregó la tarea porque no la va a hacer si yo no lo llevo al cine o al parque. Entonces ahí nos toca negociarla desde el punto de vista de incentivos, ¿sí? De cosas que a él le gustan. Y de pronto también la vamos a hacer con música o la vamos a hacer con X cosa, algo que a él le guste mucho, para ver si logramos avanzar en ese proceso, ¿no? Lo importante es empezar, empezar. Me tocó muchas veces a mí, porque pues obviamente mi hijo tiene un problema para aprender y pues yo quiero que él aprenda. Entonces pues tengo que ser el modelo y ir acompañando. Buenos días, doctora. Lo que me hablabas de los tips, por lo menos mi hijo tiene 9 años y él sale del colegio llorando, diciendo que se frustra, que la profesora a veces no lo escucha, en la casa que mi sobrina no lo escucha, se pone a llorar, se frustra porque no lo dejan terminar de hablar. Mm, Me hace pataleta y yo trato de hablarlo, de escucharlo, pero aún así sigue con su pataleta. Entonces es Claro, como lo que tú me dices, es como tratar de manejar o de de, ser un- o de actuar como algo que por a él le ahora gusta. tienes, por ahora tienes que ser mediadora, pero igualmente dentro del instituto, viendo eso como lo estás planteando tú, pues hay una problemática de colegio también, ¿no? Donde cómo se aborda, pues toca, aquí ENEA tiene pues herramientas, hay diferentes profesionales que están yendo al colegio. El profesional asignado hace contacto con el colegio y con los profesores para darles herramientas y para servir como de mediador, para que un poco, digámoslo así, hay profesores yo siento que ahorita ha mejorado mucho el tema educativo en los profesores, no solo en lo que ellos dan, sino que ellos entiendan a su alumnado. Es que antes, por ejemplo, no se tenían en cuenta los problemas que tenía el niño a nivel de aprendizaje. Hoy en día se entiende un poquito más, pero no quiere decir que no haya de pronto profesores que sigan como lo normativo y en esa situación pues hacen que probablemente el niño no se sienta bien. Evidentemente a veces puede estar incluido entre otros ambientes,
como el bullying, nosotros no sabemos, pero no estoy haciendo afirmaciones porque obviamente no conozco el colegio, hago una aclaración. Pero para eso existe el contacto que se hace a través del instituto con el colegio para profundizar en la temática de qué es lo que pasa con el profesor. Y de paso, pues obviamente, primero, obviamente, tú haces un contacto con el profesor y le expresas la situación de lo que está sucediendo con tu hijo. Y para ver si desde ese punto de vista ella también te va dando una explicación de lo que está pasando allá y también tú le estás explicando de cómo es el proceso que él viene, por ejemplo, llevando a nivel de terapéutico, ¿no? Y bueno, ya después, como te digo, ya viene el tema del contacto escolar, donde se hace un abordaje directamente con el colegio como tal, para ir apoyando esos procesos ya más cerca con el profesor. Listo, muchas gracias, sí, señora. Porque ya se escapa de las manos tanto tuyas como, digámoslo así, con los cuidadores, ¿no? Y a veces también puede pasar en el caso de lo que pasa con el cuidador, ¿no? Ese mismo María que Juanita. María le tiene más paciencia, es cariñosa, se pone a jugar con él, le explica. De pronto Juanita, sí, juega con él, pero se ponen a ver televisión y no hacen la tarea, ¿sí? O de pronto Pepita, que es la abuelita, entonces ella... em, cree que de pronto si se pone seria, el niño va a aprender, en fin, todo eso tiene muchas variables, mamita. Entonces, a veces sí es bueno que el mismo padre como que asuma la situación, que es el que entiende la problemática y pueda, digamos, hacer, digamos, una lectura de lo que le pasa a su hijo para que no se sienta tan frustrado, porque cada uno tiene una respuesta diferente. Obviamente yo como padre tengo una visión y una lectura de eso, no quiere decir que mi familia no lo vaya a tener, evidentemente yo puedo irles hablando, pero no puedo delegar esa responsabilidad en otro cuidador, digo yo, desde que yo esté presente, ¿no? Porque a veces no puede el papá ni la mamá, sino es una tía o un familiar, pero que ese familiar se comprende lo que le está pasando al niño y le ayude, le da todas las herramientas para que vaya avanzando en su proceso escolar. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, Tomaré en cuenta los consejos. bueno, su merced. Y bien, ¿alguna otra familia, algún otro participante tiene más preguntas? Bueno, papitos, entonces yo les agradezco ante todo la atención a este taller. Espero haberles orientado sobre lo que esperamos a nivel de refuerzo escolar con los chicos. Y bueno, que sigamos este proceso de manera satisfactoria, muy exitosa, con mucha colaboración y comprensión. Si hay alguna otra inquietud, pues también lo podemos hacer directamente cuando lleguemos al instituto. Y bueno, aquí estamos para servirles. Bien, estimados padres de familia, muchas gracias por la asistencia y su participación en este taller de padres. Doctora Mary, muchas gracias por compartir su conocimiento y por brindar estas estrategias. Y nos vemos en el próximo taller. Estimados padres, muchas gracias. Que tengan un buen día, un buen fin de semana.